Mi nombre es Valentín. Hace ya unos 10 años más o menos que trabajo en Código del Sur. Estoy especializado en lo que es toda la parte mobile, tanto de Android como de iOS. Creo aplicaciones tanto para Apple como para Google, digamos. Y tal, ya hace bastante tiempo, digamos, que vengo en este rubro. Eh, por suerte he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente de varias partes del mundo. Estados Unidos, India, Inglaterra, Francia, Rumania, Ucrania, México. Bueno, he trabajado con bastante gente, lo cual creo que hace que pueda aprender mucho de otras culturas, cómo trabajan en otras partes del mundo y los procesos que tienen. Y eso la verdad que siempre trato de aprovecharlo y también ver cómo se trabaja en otros lados, en otras empresas de otro país. Específicamente, eh, en donde digamos que en el mercado que he trabajado más es en el de Estados Unidos. Siempre me he trabajado con diferentes empresas de allá y startups de allá o personas independientes que quieren hacer una aplicación. Y hay que ayudarlas a que puedan llegar a ese objetivo. Eh, y bueno, no quiero alargar más con eso. Eh, la charla que vamos a estar viendo hoy es un poco sobre el estado de lo que es mobile hoy en día en el 2023, 2024. Eh, Me gustaría que vean un poco en qué está posicionado mobile, cuál es la influencia de todo lo que estamos viviendo hoy en día de inteligencia artificial. Eh, y cómo eso impacta en el diseño, ¿no? En el diseño de interfaz de usuario, en los diseñadores. Por suerte he tenido la oportunidad también de estar en eso. No soy solo desarrollador, sino que también trato de estar en el medio entre lo que es negocios, lógica de negocio y de desarrollo, tecnología. Estoy siempre en el medio de puente entre las dos cosas, cosa que me gusta mucho. Entonces muchas veces tengo eso de, bueno, tratar de ver las ideas que tiene una persona y ver cómo volcarlas en algo funcional, digamos. Así que la idea es un poco que ver eso, ¿tá? Así que esto va a ser un poco engañoso porque todavía no hay, digamos, datos del 2024, porque obviamente uno tiene que terminar el 2024 como para recién poder esperar tener resultados de lo que fue el 2024. Entonces, mucha cosa de lo que vamos a estar viendo es tanto del 2019, 2020, 2022, pero muy enfocado a lo que es 2023. Eh, Obviamente el año que viene, si Dios quiere, estaremos viendo lo que pasó en el 2024. Pero van a ver, digamos, cositas de lo que es 2023 y 2024. Vamos a entrar un poco en cosas generales. Cantidad de descargas en las tiendas, tanto Android como iOS, ¿tá? 257 billones de descargas subieron en el 2023. Es 1% más de lo que fue en el 2022, ¿tá? No es algo raro, todo el mundo está usando celulares, así que no es raro que tengamos, digamos, y todo el mundo está navegando aplicaciones. No es un rubro que muchas veces se puede escuchar por ahí de que eh, se está apagando un poco, pero no es así. Como podemos ver, hubo un crecimiento, ¿tá? Y eso quiere decir que hay desarrolladores y empresas que todavía están apostando en lo que es el mundo móvil. Lo que se ha gastado en las tiendas, ¿tá? Gente que todavía está apostando diciendo yo quiero comprar una suscripción, yo quiero comprar una aplicación, ¿tá? 171 billones de dólares es lo que se gastó, digamos, vino las personas de todo el mundo y están gastando en las tiendas. Eso básicamente es lo que se está gastando. Es un 3% más de lo que fue en el 2022. ¿Qué rubros, digamos, que es una cosa importante, qué rubros fueron los que, bueno, los que se gastó más dinero?
esas personas que vienen con un capital y dicen, bueno, yo quiero comprar unas aplicaciones, yo quiero comprar una suscripción de Spotify, de lo que sea, ¿en dónde fue que fue volcado ese dinero? El, donde hubieron mayores gastos, digamos, que la gente gastó más fue entretenimiento. Tiene sentido porque la gente lo que busca en su tiempo de ocio, de libertad, digamos, busca un poco el entretenimiento. Entonces va un poco por ahí. Ahí fue donde fue se gastó más dinero. Después en lo que es redes sociales, que tiene sentido por el tema de que, bueno, necesitamos estar conectados. Entonces, es un lugar donde se ha gastado mucho, lo que es Instagram, TikTok, etcétera, ahí se gasta mucho dinero. Y después ya pasamos a otro tipo de rubros que son, no voy a decir mínimos, pero que existen y se gasta dinero en ellos. Eh, Aplicaciones de productividad, de Word, editores de foto, etcétera, ahí ya tenemos. Y una cosa bastante a destacar que no estaba en otros años y ahora como que surgió, van a ver que en un medio fucsia, digamos, medio celeste, hay un Generative AI, ¿tá? Empezamos a ver aplicaciones en el sector específicamente de AI y la gente está gastando dinero. En el 2023 gastaron dinero en suscripciones y pagos en lo que son aplicaciones que vienen del lado de AI. Es interesante esto porque no es una cosa que se vieron en el 2019, 2020, no aparecían tanto esta nueva categoría y ahora empezamos a ver categorías específicas relacionadas a AI en lo que son los análisis de mercado, digamos, de empresas. Una cosa que impresiona un poco, pero es así, 5 horas diarias las personas están usando el celular, ¿tá? Es un 6% más de lo que se usaba en el 2022. Eh, es un poco una locura, ¿tá? Si uno se pone a pensar, es bastante tiempo, 5 horas diarias mirando el celular, da un poco de miedo. Y hay lugares en los que están llegando ya a las 6 horas. Esto acuérdense que es un promedio, pero hay países que están llegando a las 6, 7 horas diarias de teléfono por día. Después los invito un poco a ustedes, digamos, que en su celular, tanto en Apple como en Android, pueden ver cuántas horas están utilizando el celular. Son funcionalidades nuevas que ya hace un tiempo que están, pero está bueno a veces analizarlas y ver a ver cuánto uso yo el celular por día. Pero en promedio, para tener una idea, son 5 horas, ¿no? 5 horas diarias. Fue el de 2023. Y esto es un poco la evolución en el uso del celular desde el 2020 al 2023. Van a ver que hay países que bajó un poco el uso en este 2023. ¿Eso quiere decir que el celular se está dejando de usar o algo por el estilo? No. Eso fue porque hubo un pequeño problema que todos vivimos, que fue el tema de la pandemia. La pandemia hizo que haya mucha confusión en empresas y en emprendimientos y en emprendedores, porque es una situación excepcional, digamos, ¿tá? Que no suele pasar todo el tiempo y eso hizo que digamos, valores estén fuera de lo que es lo normal. Entonces, lo que pasó, estar todos encerrados, cada uno en su casa, no poder salir, eso hizo que nos volquemos mucho a lo que son la tecnología, entonces, bueno, puede haber valores que estén un poquito más arriba que, que lo que fue, por ejemplo, que lo que es ahora. Pero países, digamos, que se destacan un poco, que es impresionante, digamos, cómo fue ese crecimiento. Japón, por ejemplo, creció un 18%, ¿no? Australia creció un 16% y Canadá viene creciendo un 16% en el uso del celular. ¿Tiene que ver con la pandemia? Puede ser, pero no tanto, porque ahora no estamos en pandemia y sigue subiendo ese valor. Así que está, es un poco un récord que se está teniendo y se está diciendo. Y dicen que eso en 2024 puede ser que haya aumentado. Eh, ¿Tenemos que estar contentos con esto? No sé, depende de cada uno desde dónde lo mire. Eh, Podemos tener un poco de miedo, podemos tener un poco de preocupación. Está bueno que estemos tanto tiempo en el celular. Sí, no. Bueno, eso dependerá un poco de cada uno de nosotros. Tema de eh, publicidad. Publicidad se sigue apostando a lo que es, digamos, el mundo móvil.
362 billones de dólares siguen gastando en publicidad, ¿tá? Es un 8% más de lo que fue en el 2022. Eh, si se ponen a pensar, es una locura, ¿tá? Son, tiene, por ejemplo, como dice un poco ahí, si lo comparás con la economía de Colombia, Finlandia y Nueva Zelanda, básicamente lo mismo, es un montón de dinero. Eh, y dicen que vamos a llegar a los 400.000 millones de dólares en el 2024, ¿no? O sea que es una cosa que va en aumento. ¿En dónde se está viendo que se está volcando más dinero? En todo lo que es streaming, ¿tá? Y videos. YouTube, TikTok, son, vienen ganando continuamente consumidores y vienen superando a lo que son otro tipo de redes sociales. Instagram anda ahí también muy cerca. Pero lo que digamos que sorprendieron un poco, ¿tá? A los inversores y accionistas fue YouTube y TikTok. TikTok ya venía con un crecimiento bastante exponencial, pero en este 2023, digamos, fue algo que la verdad que está ahí como una joyita ahí arriba, digamos, en números, en todo lo que es números. Esto más o menos lo que se viene gastando un poco para que vayan viendo lo que fue también en otros años, cómo va creciendo ese valor. Eh, no es una, la idea que obviamente siempre uno quiere que eso vaya creciendo eh, el doble o un tercio o lo que se pueda, pero no van a ver, por ejemplo, en el gráfico que es un poquito más abajo que, por ejemplo, en el 2023 pasó que no creció tanto como se esperaba, ¿tá? Por ejemplo, en el 2022 fue un 14%, 2023 un 7%. ¿A qué se debe eso de que no, por lo que dicen, ¿no? Lo que los analistas lo que ven es que, claro, al venir de una pandemia en la que todos estábamos encerrados, empezó a haber una situación en la cual obviamente por cosas naturales del ser humano, a salir, aprovechar que estábamos encerrados, que salía afuera, hacer actividades físicas, a conversar, juntarme con gente. Eso hizo que todo se vuelque mucho, no se vea ese crecimiento tan grande por ese factor, digamos. Que los ojos ya no estaban tan puestos en la tecnología, sino que en otro tipo de actividades. Pero después lo que pasó y la proyección en Dunkin en 2024 igual va a seguir creciendo ese valor. Las proyecciones dicen que va a crecer un 11%, pero bueno, es una cosa a esperar y ver a ver qué dicen los números para el 2024. Esto básicamente es un decorado, pero bueno, la cantidad de horas totales en el mundo atrás del uso de dispositivos móviles, 5,1 trillones de horas pasamos en el uso del teléfono, es un 6%, ¿no? Un 6% más de lo que fue en el 2022. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿de qué viene la parte de inteligencia artificial? ¿Cómo le fue a la inteligencia artificial en todo este contexto? Como nosotros sabemos, la inteligencia artificial es algo bastante nuevo, no es algo que venimos ya desde, por ejemplo, 2015, 2016, ahí como que nos hablaba mucho, 2019 menos, o sea, estaba ahí, pero no era algo que todavía se esté volcando mucho en los dispositivos móviles, en los sitios web. Eh, Pero bueno, esto es básicamente un gráfico que muestra un poco la cantidad de descargas semana a semana, ¿tá? Arranca en el 2022 y va hasta más o menos finales de 2023, de cantidad de descargas semanalmente de aplicaciones que hagan referencia a lo que es inteligencia artificial. Eh, Puede ser inteligencia artificial relacionada a lo que es arte, inteligencia artificial chatbots, bueno, lo que sea, pero es inteligencia artificial. Viene, como ven, venía muy tranquilo al principios y finales de 2022, pero después empezó ese pequeño boom y empezamos a ver más aplicaciones y más descargas en lo que fue el 2023. Y otras cosas que se analizan un poco es
se agarran todas las aplicaciones, ¿tá? Que están en los stores y se revisa a ver qué aplicaciones tienen como descripción algunos de estas palabras. AI Art, por ejemplo, GPT, chatbot, y se ven a ver cómo fue la evolución, cómo fueron apareciendo aplicaciones en el store, tanto en el arranque del 2019 como en el 2023. Eh, y van a ver que hay una gran diferencia entre lo que es el 2023 del 2022. Uno espera que haya como ¿no? Una transición un poquito más leve en lo que va pasando, pero hay un salto bastante agresivo de empezar a ver ese tipo de aplicaciones en el 2023. Eh, y esperamos seguramente que en el 2024 pase lo mismo. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco, ¿no? Cómo todo esto, todo este contexto que estuvimos viendo, me pareció importante hacer como un análisis de en dónde estamos parados y cómo eso afecta el diseño, ¿no? Lo que nosotros vemos y sabemos de todo lo que es UI, UX, vamos a ver conceptos como pueden ser cosas que han visto ustedes, Figma, herramientas, eh, y cómo nosotros, los diseñadores, cómo nos vemos afectados de todos estos cambios que estamos viendo en lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está elevando, ¿tá? Nos está empujando fuera al mismo tiempo. O sea, nos está dando mucho, pero a su vez hay que tener cuidado, porque puede ser que si no estamos muy atentos, puede ser que estemos un poco afuera. Las corporaciones están explorando formas de optimizar su proceso de diseño y cómo eliminar tareas manuales, ¿tá? Lo que estamos viendo es, ellos están tratando de exprimir a lo más posible todo lo que es la inteligencia artificial. Y esto permite a los diseñadores ser más productivos y poder adquirir ciertos superpoderes, se podría decir. Esto va a llevar a tener equipos más pequeños en los próximos años, ¿tá? Vamos a tener, como ya está pasando en otras áreas en todo el mundo, la AI el problema que va a tener es que, bueno, eso va a empezar a influir y ahí va a empezar a hacer tareas que antes hacía un ser humano. Y eso va a hacer que los equipos empiecen a ser un poquito más pequeños. Lo que seguramente vaya a pasar, y esto está pasando, es que dueños de pequeñas empresas empiecen a optar por diseños, digamos, por comando de texto. Yo tengo, por ejemplo, una veterinaria, tengo un kiosco, tengo un supermercado, debe de contratar un diseñador. Simplemente capaz lo que puedo hacer, si tengo cierto conocimiento, puedo decirle a una bot de inteligencia artificial que, mira, tengo una veterinaria que ofrece estos servicios, no me puedes crear una landing page para poder compartir mi negocio en Internet. Y básicamente eso ya está pasando y hay empresas que se lo hacen, ¿tá? Wix, Squarespace, son empresas que hoy en día proveen este tipo de herramientas. Y bueno, mientras algunos diseñadores están aprendiendo, empezaron a ver qué esto estaba pasando, están empezando a aprender ingeniería de prompts, que eso existe, otros se están preparando para una transformación mucho más profunda en la industria, ¿tá? En solo, digamos, unos pocos años, la IA y sus capacidades van a formar parte de los dispositivos, ¿tá? Y sus capacidades serán absorbidas por las aplicaciones que usamos en el día a día. Hoy en día nosotros vamos a empezar a ver aún más y más AI dentro de aplicaciones. Hoy en día tenemos y aparecen como opciones, a veces si uno está usando un software ve que hay una opción AI y eso me permite hacer ciertas cosas, pero eso va a ser aún un poquito, va a empezar a ser un poco más agresivo en el diseño. ¿Y esto qué significa para los diseñadores? Figma, por ejemplo, tal como lo conocemos hoy, lo más seguro que ya no va a estar mucho tiempo con nosotros, ¿tá? Va a empezar a existir otro tipo de herramientas que básicamente van a hacer eso. Nosotros vamos a darle descripciones, ¿tá? Indicaciones, y ellos van a crear una interfaz de usuario. Una vez, por ejemplo, que existe una librería que hoy en día no existe, pero que sea lo más suficiente, que sea lo suficientemente inteligente, de diseño, que esté conectada entre el código que nosotros creamos
y el diseño, el rol del diseñador va a ser cada vez menos importante, ¿está? Hoy en día, ese intermediario entre el código y la creatividad y las ideas es el diseñador. Pero si en el medio existe esa herramienta que conecta, que por ejemplo puede ser la AI, ese diseñador, digamos, va a estar cada vez menos importante. Y lo que va a estar pasando hoy en día es que, por ejemplo, el público de Figma ya no van a ser solo diseñadores, sino vamos a encontrar otro tipo de personas en las organizaciones que hagan uso de Figma. Mismo Figma hoy en día ya hace eso. No sé si a alguno le pasó, pero si uno descarga Figma, Figma tiene un proceso de, digamos, de suscripción o de registro que te hace un par de preguntas y en esas preguntas aparece mm, ¿qué sos? ¿Un desarrollador de software? ¿Qué sos? ¿Un emprendedor? ¿Sos un diseñador? Y ya empiezan a haber otro tipo de roles involucrados dentro de Figma, ¿tá? Que antes esas cosas no se preguntaban. ¿Para qué vas a usar Figma? Por ejemplo, para un tema de, lo voy a usar en la universidad, lo voy a usar para experimentar, lo voy a usar porque tengo un pequeño negocio y quiero hacer una página. Esas cosas se empezaron a preguntar. Así que esas pequeñas alarmas ya van disparando. ¿Dónde están las oportunidades para nosotros, digamos, los diseñadores? Eh, que la UI va a tender a ser automatizada, es una realidad. Entonces las habilidades va a radicar principalmente en la investigación y en las estrategias de UX, ¿no? Que son cosas que muchas veces la inteligencia artificial no comprende, porque obviamente solo al no saber el contexto y no estar bien descrito, no puede hacer cosas que no son adecuadas. Y esto es principalmente los diseños que son conceptuales y pensamientos un poco visionarios, ¿tá? Llegado el momento, tendremos que encontrar los casos de uso adecuados para las nuevas tecnologías, esas que van más allá de las pantallas planas. Eh, Está buenísimo la interfaz de usuario, pero muchas veces hay que pensar un poco más de lo que es una pantalla, ¿tá? Toda la experiencia que va alrededor de todo eso. Porque muchas veces no es solo la interfaz y una aplicación, sino toda la experiencia junta. Por poner un ejemplo bastante, bastante reciente, yo tuve en una aplicación que era para Estados Unidos, que lo que hacía básicamente era reservar tickets para películas. Eh, Está buenísimo el tema del software, la app, y está además reservar y todo eso, pero hay todas unas cosas involucradas alrededor de eso que a veces no tenemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando la persona llega con su aplicación al cine? ¿Cómo se escanea la entrada? ¿Qué pasa si hay un problema? ¿Quién lo va a ayudar en caso de que haya un problema? Eh, ¿Qué pasa si no está el ticket? ¿Qué pasa si quiere comprar en ese momento y no lo puede hacer? ¿Qué pasa si se le ocurrió comprar 10 minutos después de que empezó la película? ¿Lo vamos a dejar hacerlo? ¿No lo vamos a dejar hacerlo? Estos son temas todos alrededor que muchas veces no se piensan, ¿tá? Y eso no solo se resuelve con una interfaz de usuario. Equipos reducidos es poder, es también un poder reducido. Eh, si hace ya mucho tiempo que estamos en la industria, ya sabemos que últimamente hubieron bastantes despidos y el día de hoy también hay muchos recursos. Los recursos son más limitados, ¿no? No fue como lo fue antes una locura de lo que cuando teníamos la pandemia, que se contrataba gente a mares, digamos, en empresas grandes como puede ser Google, Apple, Uber, Airbnb, eh, y empresas más pequeñas también. Eh, Se contrataba gente porque no había otra opción, porque la gente estaba encerrada en la casa y quería consumir, y lo único que podía consumir era la tecnología. Aplicaciones para hacer gimnasia en la casa. Eso fue un boom bastante grande. Yo tengo conocidos que trabajaban, digamos, en esos rubros y muchas de esas empresas terminó la pandemia y la gente dejó de usar ese tipo de aplicaciones porque prefiere hacer gimnasia y ejercicio al aire libre. Es una realidad. Y tuvieron que reducir mucho los equipos. En mercados establecidos se nota mucho esa desaceleración. Luego de haber sufrido un crecimiento que es obviamente poco característico durante la pandemia, eh, que en muchos casos era algo que no se esperaba. Eso también provoca que muchos puestos estén perdiendo un poco el poder de negociación en sus organizaciones. Los diseñadores perdieron un poco ese poder de negociación.
Tanto los niveles de agotamiento y estrés son mucho más altos ahora. Y nos vemos en situaciones en que es más difícil encontrar posiciones que se ajusten a nuestras habilidades, ¿no? A pesar de algunas profecías, de esas que uno puede leer en algunos blogs medias apocalípticas, que no es ni cerca de la realidad, no es un momento para decir que la experiencia de usuario va a morir y va a ser reemplazada por inteligencia artificial. No estamos en ese momento. Los desafíos de diseño que estamos resolviendo siguen siendo atractivos y como siempre lo han sido, siguen siendo. ¿Ah? Y hay que mantener la pasión por lo que hacemos. Y bueno, ¿y esto qué significa? Esto para el diseño, eh, que vamos a tener equipos más reducidos, significa que vamos a tener menos movimiento dentro de una empresa y y menos movimiento entre trabajos. Los diseñadores no van a tener un movimiento muy rápido entre empresas y mismo dentro de su empresa misma, de su organización. También eso va a significar que tenemos menos capas de gestión y más responsabilidad para cada diseñador y el valor que pueden ofrecer, porque cada vez somos menos, entonces la responsabilidad va a ir cada vez más entre esos pequeños roles, digamos, que quedaron, ¿no? ¿En dónde vemos las oportunidades en este contexto? Eh, Más responsabilidad también significa una mayor visibilidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo más responsabilidad, pero eso quiere decir que estoy más a la vista de la demás persona, o sea que mi visibilidad va a ser mayor. Tenemos más oportunidades para demostrar nuestro impacto en la organización, hacer menos, a mí me van a dar una tarea o voy a tener un objetivo, es una oportunidad para mí, ¿tá? Poder generar impacto en la organización. Hay que aprovechar el surgimiento de nuevas empresas enfocadas en AI, no hay que, digamos, darle la espalda, que también buscan problemas, ¿tá? Resolver problemas y, y también lo importante es que esas empresas que están enfocadas en AI también necesitan tener una interacción con el usuario, ¿tá? No es algo que se va a dar mágicamente. O sea que vamos a necesitar gente que sea creativa y tenga ideas para ayudar a esas empresas de AI a tener y a lograr esa interacción. Diseño en la línea de producción. El software se trata de escalar, como ya sabemos, pero también va de la mano que el diseño de software también necesita escalar. Entonces, ¿qué valor nosotros le podemos aportar en este contexto? Todos sabemos que el software trae escala a los mercados, ¿tá? Y abre las puertas para el acceso a herramientas globales. Eh, Eso hace que el diseño también sea más accesible y hoy en día cualquiera puede producir diseños razonablemente buenos. Hoy en día, después lo vamos a ver, pero yo lo que hago es básicamente le digo a un prompt, le digo a una inteligencia artificial que haga una interfaz de usuario y lo va a hacer. Y eso me puede servir perfectamente para el punto de partida, para ir mejorando e iterando sobre el producto que quiero hacer. Pero el problema que tiene eso es que si hacemos un mecanismo que es más automatizado, ¿tá? Y más mecánico, empieza a pasar de que todas las interfaces de usuario empiezan un poco que a parecerse, ¿no? Y es porque las herramientas que estamos usando funcionan como se diseñaron. Porque el diseño necesita escalar, porque las empresas también necesitan escalar, ¿tá? Las empresas siempre van a preferir la seguridad de poder tener un diseño estandarizado y de cierta manera mecánico, ¿tá? Si yo puedo el diseño hacerlo rápido, voy a ganar mucho tiempo para enfocarme en otras cosas. Muchas empresas no ven el diseño como algo importante. Eh, por eso la automatización del diseño puede incomodar bastante a los diseñadores. Obviamente, uno como diseñador que tiene ciertas ideas y cierta creatividad, que venga algo de forma automática y haga algo, le pongo A y saca B, y es como algo más industrial, genera cierto rechazo y está bien que los genere para los diseñadores. ¿Y cómo podemos justificar el valor que le estamos dando al diseño en este contexto, digamos, que le podríamos llamar de automatización?
tenemos que buscar problemas más profundos para resolver. Ya no es más, bueno, cómo queda esta imagen acá o este botón acá o qué colores vamos a usar, sino que hay que buscar, tratar de ir un poco más profundo. Por ejemplo, viendo la complejidad de los sistemas, ¿tá? Cómo interactúan esos sistemas, la expresividad de los elementos visuales, o sea, esos elementos que yo veo, qué le brindan, qué me dan, qué transmiten. Y una cosa que no está muy en consideración todavía en el AI es el tema de la accesibilidad y la inclusión. No nos tenemos que olvidar de esos aspectos que son muy importantes. Tengo que tener cuidado, tanto las cosas buenas como las malas pueden escalar. Hay cosas muy buenas que escalan, pero también hay cosas muy malas que también pueden escalar. Así que tenemos que aprender nosotros también a orientar a las organizaciones a ir por ese camino que podríamos llamar bueno. ¿Tá? Lo que significa esto para los diseñadores, que mientras que la UI esté automatizada, las soluciones se están volviendo cada vez más complejas y específicas a cada contexto. ¿Tá? O sea, digamos, cada vez tiene más protagonismo el contexto, las ideas, la maquinación, ¿tá? ¿Cómo resuelvo yo un problema? No tanto el diseño, la interfaz de usuario. ¿Dónde están las oportunidades para nosotros? Entender que podemos mejorar la experiencia de usuario y cómo conectar a los usuarios con los sistemas digitales que estamos automatizando. Resolver el problema correcto es tan importante como resolverlo de la manera correcta. ¿Ah? Una cosa que a mí me parece súper importante y creo que a todos, digamos, los que estamos en el mundo laboral los pasa, el diseño en un mundo de accionistas y de números. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Digamos que a menudo los diseñadores le tenemos un poco de miedo a los números. ¿Tá? Son una barrera bastante grande para lo que son las ideas en la imaginación. Si uno me dice, Valentín, tenés una hora, tenés 2 horas, mira, no podemos gastar en esto porque no hay horas para poder generar esto. Entonces, es una barrera para nosotros, para lo que es toda la parte de creatividad, de ideas, imaginación. Y las empresas manipulan números como nosotros manipulamos lo que son nuestras ideas. ¿No? Si vimos esto en el último año, es una cosa que se ve mucho, ¿no? ¿Dónde poner? Vemos que se está poniendo mucho AI en los nombres de los productos para atraer y endulzar básicamente a los accionistas. Lo que después puede traer problemas y digamos que promesas que no podamos poder cumplir. Me pasó, por ejemplo, eh, el año pasado estuve en una conferencia en Chicago de llama HIMSS, que es de salud, ¿tá? Que van muchas empresas importantes, está Google, Microsoft, eh, MongoDB, hay empresas de todo tipo, unas son especializadas en todo lo que es, por ejemplo, Hyundai también está, Siemens, hay pila de empresas que están especializadas en todo lo que es salud. Y básicamente era todo era AI, títulos AI, eran folletos AI, era todo AI. Y a veces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿tá? Porque básicamente muchas veces es para atraer accionistas, para atraer personas que puedan invertir, digamos. Y no muchas veces, y eso que trae, que tengamos, eso es una cascada, ¿no? Que empieza al principio, donde decimos, bueno, vamos a poner AI y y ahí empieza toda esa cascada que empieza a mojar, digamos, a todo lo que estamos por debajo de la organización eh, que pues en los desarrolladores pues tienen que empezar a involucrarse en lo que es AI y los diseñadores que tienen que empezar y a tener a empezar a cómo vamos a incorporar esto en nuestro producto, qué objetivo va a tener. Muchas veces no hay tiempo para eso, lo cual a nosotros nos genera cierta frustración. Entonces, para poder trabajar tranquilos, nosotros tenemos que sentirnos cómodos haciendo nuestras preguntas de todos los días, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar la satisfacción del usuario o del cliente? Y no preguntas como cómo mantener los costos bajos del servicio al cliente. Esas son preguntas que a nosotros no nos interesan, básicamente. Es que no va a pasar que nos vamos a sentir abrumados a tener que cumplir objetivos empresariales, como puede ser que nos esté pasando hoy en día. Por el contrario, lo mejor es que podamos entender cómo funciona el negocio para poder trabajar para adelante y ayudar a los usuarios en obtener lo que nosotros necesitamos. ¿Qué significa este contexto
para nosotros los diseñadores, que los diseñadores se empiezan a involucrar más en términos de negocio. Vamos a ver más diseñadores que van a tener esa pata de negocio. Y al seguir en una economía inestable, vamos a subir, como nos pasa mucho también en el área de desarrollo, vamos a sufrir presiones, ¿tá? Lo que significa que vamos a tener que prevenir decisiones poco éticas y engañosas, ¿tá? A veces por el simple hecho de querer involucrar AI dentro de mi aplicación o dentro de mi sitio web, pasa un poco que engañamos de cierta manera al usuario, porque capaz que decimos que estamos haciendo AI y no lo estamos haciendo otra cosa. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas cosas y tratar de estar involucrado y saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde vemos las oportunidades en este caso? Que el diseñador hoy en día puede convertirse en un motor de negocios con sus ideas, ¿tá? Tenemos que esas personas que son creativas, que tienen cierta imaginación, ideas, pasan a ser importantes dentro de nuestras organizaciones. Ya que son personas creativas, donde su creatividad y la idea de negocio puede ser una ventaja muy importante dentro de las organizaciones, ¿tá? Créanme que es muy difícil encontrar hoy en día gente creativa que tenga buenas ideas. No es algo, digamos, que sobre, ¿tá? Es algo a su vez, es algo para mí que falta. La confianza del usuario es un recurso finito. Los productos digitales están evolucionando más rápido de lo que nosotros podemos diseñar, ¿tá? No pasó con AI. AI siempre está pasando que, bueno, todos nosotros lo vivimos en nuestra infancia, adolescencia y adultez que van surgiendo nuevas, ¿tá? Nuevas tecnologías. El diseño tiene que ir acompañado de todo eso. Lo que pasa un poco también es que como va tan rápido la tecnología, hace a veces que existan diseños a veces poco confiables y hasta a veces un poco engañosos. Siempre buscando que los usuarios, lo importante es que paguen, ¿tá? Que paguen para mostrarle resultados a los accionistas, perdón. Esto también está haciendo que los usuarios se vuelvan un poco insensibles a los riesgos por la costumbre de usar este tipo de sitios, ¿no? Básicamente ya no me importa mucho qué permiso me piden, no me importa mucho si me salta un modal pidiéndome que acepte las cookies. Eh, no pasa nada si le comparto un archivo, subo un archivo con mis datos personales, como que no me importa mucho, porque yo lo único que busco es llegar a ese objetivo. Y la UI tampoco me informa mucho qué pasa con mis datos. Entonces todo eso es un poco engañoso y los usuarios se fueron acostumbrando un poco a eso, lo cual es peligroso. Eh, y entonces, ¿cómo puede el diseño cumplir con mejorar, digamos, la vida de las personas? Eh, y bueno, ¿y esto qué significa entonces para nosotros los diseñadores? Empezar conversaciones y debates en torno a lo que es seguridad y privacidad, donde cada vez se añaden más y más capas de complejidad, ¿tá? Ahora teníamos 2018, 2019, empezó una nueva capa que es toda la parte de inteligencia artificial, entonces ya tenemos otra nueva capa más, ¿tá? Otra capa que es inteligencia artificial. Todo el mundo va a empezar, y créanme que eso pasa, me pasa mucho con clientes que quieren sí o sí, por el simple hecho de que diga AI y que usan inteligencia artificial, quieren poner inteligencia artificial dentro de su aplicación. Donde también ya estamos hablando sobre la soledad y la depresión, otro tema bastante importante, que es ya más social, no voy a ir mucho sobre eso, por el uso excesivo de estas tipos de tecnologías. ¿Dónde está la oportunidad en todo esto que estamos hablando para nosotros los diseñadores? No podemos solucionar la maldad de ciertas empresas solo con la interfaz de usuario. Los diseñadores tienen que abordar los diseños más profundos con interfaz de usuario. Eh, digamos, cuando la raíz del problema va más allá de nuestro control, un poco lo que nos tendremos que hacer nosotros es tratar de entender y comunicar con claridad a los responsables de la toma de decisiones, ver cuál es el problema real. Nosotros, diseñadores que estamos involucrados en entender al usuario qué estamos haciendo, está bueno que podamos nosotros tener la responsabilidad de
explicarle a los demás que muchas veces no están involucrados en ese sector qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros estamos viendo. Algunas notas que me parecen importantes ver con ustedes, que podemos ver, digamos, de acá al 2024, 2025. Uno va a leer, me pasa, mismo ustedes pueden agarrar y decir predicciones de UI para el 2024, predicciones de UI para el 2025, predicciones de UI para el 2026. La verdad que no, yo no creo mucho en esas cosas por el simple hecho de que me pasa de que las aplicaciones en las que estoy trabajo y en las que he trabajado muchas veces no son parecidas y no siguen un patrón. ¿Tá? Eh, pero sí hay cosas que me parece que son importantes destacar. Por ejemplo, vamos a ver aún más dentro de nuestras aplicaciones el uso de la voz. ¿Tá? La voz va a ser los comandos por voz van a ser algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque son más inteligentes de lo que eran antes. Ahora ya con el tema de la inteligencia artificial incorporada en el reconocimiento de voz y obviamente después eso más en profundidad en todo lo que es el razonamiento, eh, van a ser mucho más inteligentes y eso va a hacer que hay componentes de UI que ya vamos a dejar de necesitar. Entonces las UI van a ser un poco más limpias, ¿tá? Más minimalistas. Eh, entonces es una de las cosas que vamos a empezar a ver mucho más hoy, digamos, en el futuro. Eh, vamos a jugar un poco más con lo que es el diseño de imágenes. Van a ver mucho más el tema de imágenes, antes que era una cosa que se dejaba un poco de lado. Eh, Spotify está un poco, digamos, interactuando un poco más en esa área visual, en todo lo que es mostrar entrevistas. Ahora en algunos podcasts van a poder ver, no solo escuchás el audio, sino que podés ver también los videos entrevistando a la persona. Eh, y sitios web, como decía, un poco más limpios, ¿tá? Donde la inteligencia artificial lo que hace es come esas funcionalidades que antes existían como acciones. Eso de tocar un botón y le hago una acción, bueno, eso ahora lo va a reemplazar un bot de inteligencia artificial. Y eso va a hacer de que esto haya básicamente desaparecido. Muchas de las cosas que hacíamos ya no estén más. Cosas que me parecen importantes y buenas para compartir con ustedes, que son interesantes y que he visto que se usan mucho, y a veces yo también las uso. Eh, herramientas que en el día a día nos pueden ayudar mucho, a los diseñadores, a los desarrolladores también. Eh, cuando tenemos una simple idea y queremos un poco divagar bueno, y digamos que compartir con otras personas también. Eh, así que me parecía bueno mostrarles un poco en todo lo que es toda la parte de diseño, qué cosas también se están utilizando y mostrarles un poco cómo funciona. Una de las herramientas que está en beta todavía, pero la verdad que le veo bastante potencial, es Muyo. Muyo básicamente es un plugin para Figma, que lo que hace básicamente es, yo ahora después les lo voy a mostrar, pero lo importás en Figma, le pones un prompt y básicamente lo que hace es te crea lo que vos le indiques. Otro que me parece importante e interesante es, capaz que uno lo conoce, Midjourney, que lo que hace es genera imágenes usando inteligencia artificial. Se usa mucho y yo lo he usado mucho para un tema también a veces en esos momentos en los que uno a veces necesita un poco de inspiración y, y bueno, y no puede encontrar algo digamos, en internet o en libros. Entonces lo que hace básicamente es usa un poco la imaginación, crea un prompt y ve a ver la inteligencia artificial qué es lo que les crea, ¿no? Y a veces puedes jugar un poco y ver cosas bastante locas que está interesante. Y después otro que está bastante bueno, eh, que es esta herramienta que después se la voy a mostrar, que es Galileo AI.
que también hace más o menos lo mismo, que vos le tirás un prompt y básicamente lo que hace te crea te crea el diseño, lo cual que es algo para mí impresionante y súper utilizado. Eh, Déjeme mostrarle medio rápido, así, si quiere, si alguno tiene alguna idea o prompt que quiera compartir, así lo probamos, me lo puede pasar por el chat. Si pueden que sea en inglés, sería mejor. Así agarramos a una idea que tengan ustedes, la ponemos en el prompt y vemos a ver qué es lo que surge. Esto fue usando Mucho, que básicamente el plugin que le mencionaba, Mucho AI, básicamente lo importás y lo que hace es te despliega un pequeño diálogo que lo que te permite es, básicamente, acá pones qué es lo que querés que te cree en Figma y lo crea. Yo ahí lo que puse, con el diseño que ven ahí, yo ahí puse que era una persona que tenía una startup de tecnología y que quería compartir eh, los servicios que yo brindaba, digamos, de soluciones tecnológicas, algo así. Puse ese prompt acá y me creó esta landing page. Me olvidé decirles que le puse que quería un sitio web, una landing page para poder empezar a compartir mi trabajo. Y me creó esto, básicamente. Y esto es perfectamente un muy buen punto de partida para alguien que básicamente capaz que no tiene tanto conocimiento de UI. Y es una página web. Acá puedo hacer los cambios que yo quiera. ¿Tá? Si este diálogo, si quiero que está acá, lo puedo sacar, capaz que no me gusta. Eh, Acá me puse algunas soluciones, soporte 24/7, eh, desarrollo ágil, acá yo esto puedo modificarlo como yo quiera, además me agregó un footer con, bueno, mis redes sociales, términos y condiciones, términos de privacidad, o sea que tiene en consideración varias cosas que son importantes. Y esto puedo jugar todo lo que yo quiera. Y le empiezo a mostrar lo otro, que también me parece interesante, a ver si lo tengo por acá. Mm. Entonces ahí están viendo Mid Journey. Si alguno me puede confirmar por las dudas, capaz estoy compartiendo pantalla con él. Bien, impecable, gracias. Acá me pasaron un prompt, Juan Diego me pasó un prompt, así que lo voy a poner ahí, que dice Two people in white space. Vamos a poner esto que puso. Ah, perdón. Esto básicamente no le mencioné, perdón. Pero acá pones un prompt acá arriba y te crea imágenes. Cosa que yo hice, lo tengo acá, ahí les muestro. Básicamente lo que puse acá, yo le dije que me cree una aplicación para películas, para reservar películas. Y la verdad que es algo que es bastante bueno y creo que bastante, o sea, me da, yo qué sé, ciertas ideas de cómo puede lucir una aplicación, cómo lo puedo usar como base para crear una aplicación. La paleta de colores también te va a ayudar mucho. Otra cosa, se podría decir graciosa, pero hice, pero no, como que no quedó muy. La ciudad no parece ser Montevideo, pero lo que le puse es que ponga Montevideo, que es atacada por aliens, pero no, alguna foto no parece ser Montevideo, se ve que sacó de otra ciudad, pero esto se lo muestro básicamente para. Bueno, ahí puse más o menos lo que puso Juan, perdón Juan que no puede poner todo, porque sé que no me deja copiar en Zoom, pero yo básicamente lo puedo usar obviamente para generar imágenes, pero yo lo uso muchas veces para generar también, lo que le digo, ideas que tenga alguno y ayuda un poco con el tema de la paleta de colores. Y ahí te genera las imágenes, la verdad que están súper bien, hasta parecen sacadas por un fotógrafo, está bastante bueno. Pero yo a veces lo uso más y he visto diseñadores que lo usan bastante por inspiración, para sacar un poco de ideas. Después está este que yo lo veo un poquito mejor porque está más enfocado en UI, que es Galileo. Galileo también te permite generar, digamos, interfaz de usuario. Yo acá puedo poner Generate a Mobile App.
Eh, Soy bastante específico. Y ahí básicamente, bueno, él va a empezar a trabajar y va a empezar a darme resultados. Y yo puedo, es básicamente lo bueno que tiene, es como un diálogo. Y yo puedo ir trabajando sobre él diciéndole que haga cambios. Entonces eso me parece que está bastante bueno. Eh, Obviamente todo lo que es inteligencia artificial y generación de imágenes a veces tiene un poquito de demora de tiempo, pues no es fácil generar imágenes, digamos. Midjourney también tiene su, pero no son tiempos que consideremos bastante, digamos, largos, que puedan llevar que tengas que esperar mucho tiempo. Antes sí pasaba que demorabas, capaz que a veces 20 minutos, dependiendo un poco del detalle que le des a la UI. Acá básicamente esta UI, la verdad que está súper prolija y súper interesante. Para un punto de partida, entonces para mí es excelente, ¿tá? Es muy difícil, digamos, y lo bueno que te puedes exportar la Figma, poder a veces ver también el código, está bastante bueno. Así que tal, es un poco la cosa que tenía para compartirles, que me parecían interesantes, que viéramos un poco el recorrido el mundo móvil hoy en día, para nosotros los diseñadores, cómo nos impacta, algunas tendencias, digamos, que vamos a empezar a ver y finalizar un poco en algunas herramientas que estaría bueno, capaz que usen, empiecen a usar en el día a día, que ya se está usando, eh, y experimentar un poco, jugar. Estas no son solo las herramientas, hay millones de herramientas hoy en día. Eh, Estas son las que a mí me parecieron más interesantes, que son más sencillas de usar también y que creo que le pueden dar un plus en el trabajo a muchos de nosotros. Así que les agradezco mucho el tiempo que se hayan quedado en la charla y que espero que lo hayan disfrutado. Quedo a las órdenes por cualquier pregunta o duda que tengan.